Amigos, bienvenidos a otra edición de Vínculo Político. Iván Carreño, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. AMLO pacta con el PRI, el Estado de México por Coahuila. Es un tema que vamos a seguir hablando a lo largo de estas semanas que van a transcurrir el año, porque como todos saben, va a haber elecciones de gobernador para elegir en Coahuila y en el Estado de México. Vamos a hablar directamente del análisis político respecto a que surge una duda de por qué la coalición Juntos Haremos Historia no va juntos en Coahuila, como sí lo pudieron lograr en el Estado de México. Una de las características que yo quiero decir entre el análisis es de que todo el mundo sabemos de que el jefe máximo de la 4T y el jefe máximo todavía más dentro de Morena es el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador prácticamente es el que autoriza las principales designaciones, da el visto bueno, propone candidatos y en pocas palabras da la línea del accionar político del partido político dominante actualmente en el país. En ese sentido, hay que recordar que se hizo una jugada política apenas hace un año en donde Morena postuló un candidato débil en San Luis Potosí, que era la anterior secretaria de salud del gobierno saliente priista de San Luis Potosí, y al Pollo Gallardo, el actual gobernador que ganó la elección en ese estado, fue postulado por el Verde. De entre los que hacemos análisis político estábamos conscientes de que toda la maquinaria gubernamental, estatal, los programas federales, todo el apoyo gubernamental y los actores nacionales apoyaron al candidato del Verde y dejaron desprotegida a la que entre comillas era la candidata de Morena. Y nos surge la duda si esta misma estrategia están implementando en Coahuila, ya que, como ustedes saben, el senador Guadiana va a ser el candidato de Morena, pero no va a ir con el Verde y tampoco va a ir con el PT. Es decir, van a ir divididos y nos ponemos a preguntar, ¿esto no es facilitar las cosas para que Miguel Riquelme pueda apoyar a su candidato de priista? ¿No facilita la situación para que el PRI y el PAN y el PRD puedan ganar con una candidatura de unidad y sabiendo de que se puede dividir en tres el voto de izquierda? Muchos nos ponemos a pensar si existe esa posibilidad de que el presidente de la República quiere entregarle la plaza al PT y también de cierta forma darle cuotas a Ricardo Monreal con el senador Guadiana de candidaturas a la gobernatura, pero que no le van a brindar todo el apoyo institucional. Y en ese sentido, a diferencia de lo que vemos en Coahuila, en el Estado de México parece ser de que Morena sí pudo aglutinar a estos tres partidos que forman formalmente una coalición a nivel nacional, que es el PT, el Verde y Morena, y nos damos cuenta de que acá prácticamente sí va a haber todo el apoyo gubernamental, todas las estructuras políticas y partidistas van a operar al 100%, y está la interrogante, tocayo, de que si Alfredo del Mazo va a dar la pelea, va a entregar la plaza, porque tiene los dos escenarios. Prácticamente Alejandra del Moral tiene toda la disposición de ser candidata, tiene el apoyo del gobierno estatal, pero una realidad es que si Alfredo del Mazo decide entregar la plaza por el Estado de México a cambio de una embajada o impunidad política, pues puede tener manos caídas para que toda la estructura estatal. Pero si Alfredo del Mazo toma la decisión de que va a dar la batalla para que el grupo Atlacomulco siga reteniendo el Estado de México, van a echar a andar toda la maquinaria de más de 94 años en donde se ve desde crimen organizado, compra de votos, movilización de los programas sociales. Aquí en el Estado de México el salario rosa tiene más de 560,000 afiliadas, y la lógica que tiene el PRI con ese padrón de 560,000 afiliadas sea la base electoral de un voto duro que también incentiva a que la gente, que en este caso las beneficiadas mujeres, jalen a sus esposos, a sus hijos mayores para que voten por ellos. Entonces está la incertidumbre de que Morena no va en alianza en Coahuila, pero en el Estado de México al parecer sí le van a meter con todo, y está la incertidumbre si Alfredo del Mazo va a dar pelea o va a entregar la plaza, tocayo. Así es, tocayo. Yo creo que es una cuestión bastante rara, extraña de ver esta elección, porque es poco creíble que Morena, siendo el partido principal en México, el que ha gobernado, está gobernando 20 estados, el que tiene la mayoría simple con los aliados en las cámaras, se vaya solo a una elección. Y ahí también vamos a ver la real fuerza que tiene el puro voto de Morena, porque usualmente algo que no se dice mucho es que Morena gana, pero gana a base de caciques, a base de expriistas, a base de alianzas, ¿no? Nada anormal en la política mexicana, pero hay que ver cómo reacciona en Coahuila. A lo mejor es justamente el pensando mal, es decir, ok, el PRI va a sostener esa plaza,
va a sostener esa gobernatura, pero el Estado de México no. Y el Estado de México es importante porque aquí está uno de los principales grupos dentro de Morena, que ya se le ha dado varios beneficios, ¿no? El grupo de Texcoco. Delfina no es la primera vez que se presenta a la candidatura, pero sí tiene varios puestos de Estado, donde yo creo que su desempeño ha dejado mucho que desear. Alejandra del Moral, lo mismo, y sin duda va a ser una cuestión clientelar corporativa la que se te va a dar en el Estado de México, pero es justo esto, es el intercambio de estados, ¿no? De posiciones de poder, y para Morena yo creo que esto a largo plazo no le conviene, se va a desgastar mucho, va a pasar lo que puede pasar en otros estados que se pierden netamente, incluso ya en unidad, o va a pasar lo que pasó en la Ciudad de México, donde a pesar de que tienen bastiones, se llegan a perder posiciones importantes. Yo creo que a Morena no le conviene meterse en esta dinámica tan clientelar, tan corporativista. Sin embargo, pues es un partido político mexicano común y corriente, y va a seguir las leyes de la política mexicana. Hay que ver también si esto fortalece más a la oposición, porque eso puede ser una realidad, mi tocayo, es algo que no lo están diciendo mucho, y este experimento del Estado de México y de Coahuila va a fortalecer más a la oposición. Sin duda el PRD va a estar ahí, el PAN también va a estar ahí, y el PRI yo creo que es el más interesado. Sin duda este primer pacto, o esta primera coordinación que tiene la oposición es parte del pacto, es que el PRI va a decidir las gobernaturas de estos estados, pero el PAN va a poner los candidatos en la Ciudad de México, donde tiene una posibilidad real de ganar. Sobre todo yo creo que con Taboada, que es de la Benito Juárez, la única que ganó el PAN solo, y también va a poner el candidato a nivel nacional en las próximas elecciones, cuando vaya saliendo el presidente Andrés Manuel. Entonces, si hay un contubernio totalmente, son muy similares a aquellos que les quede duda de que el PRI y el PAN no son lo mismo. Yo creo que han demostrado que sí son lo mismo, y Morena pues está más parecido a ellos que de costumbre, mi tocayo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esas cuestiones. No creo que el Estado de México merezca otro sexenio y que cumplamos 100 años bajo el prismo, pero tampoco creo que merezcamos a Delfina como gobernadora. Esperemos que estas campañas reduzcan un poco más el nivel de política, y que no sean las campañas de desprestigio, las campañas de inundarnos de mensajes en calles y en televisiones, sino podamos elevar un poquito más la discusión política a debates serios y propuestas serias. Pero hasta que no votemos y tengamos votos de castigos a nuestros representantes, tocayo, esto va a seguir pasando. Por último, en el Estado de México, de donde somos tú y yo, también en Movimiento Ciudadano no va a haber candidato en Coahuila, pero sí lo va a tener en el Edomex. Probablemente vaya a ser de nuevo Juan Cepeda, que sabemos que tuvo muy buen gobierno en Ciudad Nezahualcóyotl. Pues básicamente es el mercenario favorito de la oposición. Vamos a ver qué tal se desarrolla, mi tocayo, y ya haremos un programa de esto después de las elecciones. Es correcto, buen punto lo que dices de Juan Cepeda. Juan Cepeda hace 6 años le quitó 17% del voto de izquierda a Delfina Gómez, lo que hubiera sido suficiente para ganarle a Alfredo del Mazo. Y en el caso de Coahuila también hay que abordar que se me hace muy sospechoso de que el PT tome la decisión de irse con su propio candidato. ¿A poco al presidente no le molesta esta decisión de Alberto Anaya? Pero bueno, vamos a seguir hablándolo, amigos, en otras ediciones de Vínculo Político. Muchas gracias por vernos.